Porque vos me transformás con esa manera que tenés. Haces que todos mis sentidos que estaban dormidos se despierten hoy ante mí. Y mañana va a ser mejor, contámelo todo, no me ocultes nada cuando se trata de vos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Si te gustaría estar con alguien como yo. Mándame una señal que no sea de humo. ¿En qué frecuencia estás? Te quiero conocer y saber por qué me transformas con esa manera que tienes. Haces que todos mis sentidos que están dormidos se despierten hoy ante mí. Y mañana va a ser mejor, contámelo todo, no me ocultes nada cuando se trata de vos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Si te gustaría estar con alguien como yo, dámelo todo cuando se trata de vos. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar con alguien como yo. Si te gustaría estar con Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. En cualquier escenario, el rock argentino es la banda sonora de toda América. Acá, la música es un acto de libertad. Otoño 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticia. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticia. Edición Otoño 2024.
Estamos 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí en Radio Nuevo Día 100.9 en vivo en Río Gallegos, transmitiendo desde el pleno centro de la capital Santa Cruz. Estamos aquí en Fagnano 123 y la propuesta, la de todas las mañanas, la de la primera mañana de la radio aquí en Río Gallegos, también en vivo en Perito, en San Julián y en la Cuenca Minera a través de radios colegas que retransmiten este programa hasta las 9:30 de la mañana, como ya dije, con Karina Taverne. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presentación, ¿cómo estás, Pichón? Buen día, gente. Bienvenido Perito, a través de Activa y el Canal 5. Abrazo para allí, para la capital arqueológica. Bienvenido Río Turbio y 28 también, a través de Tiempo FM. Bienvenido Líder, bienvenido gente de Puerto San Julián. Los abrazamos y aquí estamos para compartir con ustedes y con todos los que se suman a través de diferentes vías de comunicación a la otra gestión, a esta primera mañana de la radio, que hoy en esta jornada nos agarra de una manera particular este amanecer, con mucha información y también con información que nos causa una profunda tristeza. Exactamente, estamos, hoy tempranito cuando nos despertábamos ya teníamos invadidos los teléfonos de distintos contactos periodísticos, amigos, gente que trabaja, funcionarios de gobierno, nos hacían saber de un accidente ocurrido en Cerro Negro, este yacimiento minero que actualmente es operado por la minera Newmont. Esa era la información que recibíamos. ¿Que está ubicado? Sí, al sur de Perito Moreno, para que lo ubiquen geográficamente, en el famoso yacimiento del macizo del Deseado. Tenés acceso por la ruta 40, unos 40 kilómetros al sur de Perito Moreno, y si no hay otro acceso en la ruta 43 en la zona del Pluma, para que lo ubiquen geográficamente. Cerca de Cueva de las Manos, un poquito más al norte, ahí en esa zona noroeste de Santa Cruz, es la minera más grande de las que opera aquí en Santa Cruz y de las que opera en el país. Decíamos, tenemos la confirmación de 2 personas fallecidas. Esto lo teníamos de hace rato. Finalmente, y hace 15 minutos salió un parte oficial de la minera Newmont. Tenemos mucha información, obviamente información de muy buena fuente, información oficial en algunos casos, de gente que está en la minera en estos momentos, de voceros de la policía de la provincia de Santa Cruz, para hablar en detalle de esta situación, que una tragedia realmente. Se llevó la vida aparentemente de una mujer con domicilio en Perito Moreno y de un hombre con domicilio aquí en Río Gallegos. Sí, 2 personas jóvenes. Vamos a estar brindando mayores detalles en minutos. Tenemos también varios contactos que pueden estar ampliándonos esta información que estamos siguiendo a cada instante. Esto desde que nos enteramos hace algo más de una hora, hora y pico, hora y media, y así lo venimos siguiendo. Así que en el transcurso del programa y en este inicio nos vamos a estar dedicando a este tema. Lamentamos profundamente el fallecimiento de estos 2 trabajadores, una trabajadora y un trabajador de Newmont, allí en el yacimiento Cerro Negro, pero en un minuto vamos a estar
ampliando esto. Claro, lo poquito que conocemos, porque, y con esto cierro, como anticipo, ¿no? Hay una comisión policial de la comisaría de Perito Moreno con quien estuvimos en contacto, esta comisión encabezada por el propio comisario de Perito Moreno, acompañados por profesionales del área criminalística de los antiguos que están en el lugar. Me dijeron que llegaron alrededor de las 4:30 de la mañana. Esto me contó un colega de Las Heras, que nos enteramos a través de ese medio de lo que ha sucedido, que a las 4:30 de la mañana esa comisión habría llegado a la mina o a la zona de la minera, y que bueno, allí les brindaron los primeros reportes, y él a las 5:30 de la mañana realizó la última actualización, que fue la que nosotros teníamos, la que llegó a nuestras manos alrededor de las 6:30 de la mañana de hoy. 8 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Será el tema, por supuesto, que ocupe gran parte del contenido del programa del día de hoy de La Otra Gestión. Hoy miércoles, ¿verdad? Miércoles. Así es, miércoles 10. Mitad de semana, miércoles 10 de abril. Aquí estamos, comandante, ¿cómo le va a usted? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo está, Adorni? Acá estoy tranquilómetros nomás. Brian Álvarez así en los controles, como todas las mañanas. ¿Con frío, Brian? No tanto. No tanto, pero está bien abrigado el comandante. Ya muy nos bien. estamos aclimatando. Hay que cuidarse. Está frío, pero ya nos estamos aclimatando. Sí, la mañana me sentía morir. Pobre mierda. Sí. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, operando el streaming aquí con nosotros y poniéndonos al aire en todas las redes habidas y por haber. Bien, nos estamos aclimatando en realidad. Está frío, pero viste, los primeros fríos son los que se sienten, los que tuvimos hace 15, 20 días, viste ahí. Pero ahora, bueno, ya el cuerpito se va adaptando. Bien, de hecho, ¿Cómo está esta mañana en Río Gallegos? Ya te cuento, actualizo datos del tiempo. 2 grados la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo se presenta ligeramente nublado. La humedad 81%, la presión 1023,5 hectopascal. Hay viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llega a los 11 grados centígrados. Bueno. Mañana jueves 12 de máxima, el viernes 13 y va mejorando hacia el fin de semana. Llegaremos al domingo, donde nos depara una máxima de 17 grados centígrados. Mirá qué bien. No es mala temperatura para esta época del año, bien avanzado el otoño. Para la mañana de hoy, para la tarde y para la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado. A ver qué dice el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. No se excluye hoy a la provincia, Bueno, menos mal. Toda pintadita de verde para hoy miércoles, mañana jueves igual. Y el viernes hasta ahora también no se anticipan reportes en el sistema de alerta temprana. Lo que no quiere decir que pueda modificarse y cambiar la situación en las próximas 48 o 72 horas. Ayer bastante viento, como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Así es. Bueno, rápidamente, porque vamos a compartir mucha información y este es un tema que no lo teníamos agendado claramente. Fue una tragedia que ocurrió durante la noche, la madrugada, así que lo tenemos que incluir y forma parte de nuestra agenda de hoy. Así que vamos rapidito y les contamos que en Puerto San Julián, a esta hora, datos de las 8 de la mañana, 3 grados 3 décimas la temperatura para nuestros vecinos de San Julián. La térmica bastante más baja, hay una amplitud significativa porque está en 2 grados bajo cero la sensación térmica a esta hora de la mañana. Visibilidad óptima, humedad 78%, viento del oeste a 29 kilómetros en la hora y la máxima pronosticada para este día miércoles en Puerto San Julián es de 13 grados y el cielo en toda la jornada va a estar nublado, un poco más nublado, un poco menos, pero así va a estar hoy Puerto San Julián. Por suerte no vamos a tener viento, o al menos como lo tuvimos en la jornada, que por momentos fue bastante intenso. Así es. Saludamos a Claudio, dice este mensaje, y Karina, buenos días, ya a mitad de semana nos recuerda Enrique, abrazo a él, abrazo a Eugenio Vivas también, dice buen día chicos, buen programa nos desea,
y Corina también, los primeros saludadores de la mañana. Muy bien. Buen día para todos. Buen Dicen, día, muy buen día. Ellos se comunican con nosotros a través del streaming, pero también pueden hacerlo a través del 51 60 51 51 60 51 es nuestro WhatsApp. El pronóstico del tiempo para hoy para la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, cielo va a permanecer algo nublado, por la tarde despejado, sol radiante en la zona noroeste de Santa Cruz y por la noche también despejado, con vientos relativamente calmos durante toda la jornada. Parece que va a estar muy lindo por allá en la zona del lago Buenos Aires, aunque se estima que la máxima llegue a los 5 grados centígrados. Únicamente, según información del Servicio Meteorológico Nacional, mejorarán las temperaturas mañana jueves 13 de máxima, el viernes 12, sábado 12 y el domingo 15 de máxima allí en el noroeste santacruceño. Vamos a la cuenca. Buen día, Río Turbio, 28 de noviembre. Qué fresquita esta mañana. 2 grados 4 décimas bajo cero la temperatura real. La térmica a esta hora, datos de las 8, 5 grados 3 décimas bajo cero. En este momento allí en la cuenca. Visibilidad óptima. Viento del este. Viento del este, lluvia como peste, decía. Eso es lo que dice. Viento del este a 7 kilómetros. El cielo está ligeramente nublado. Hoy se espera una máxima de 10 grados y así más o menos va a estar el cielo durante toda esta jornada. Mayormente nublado, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Hablando de la cuenca, dentro de algunos minutos, aproximadamente dentro de 15 o 20 minutos, nos vamos a estar comunicando con un referente, el secretario general de esta es la asociación, a ver a dónde la tengo acá, la asociación de, hay medidas de fuerza en ICRT por falta de pago de haberes de marzo, la asociación del personal superior, profesionales y técnicos de yacimientos carboníferos fiscales ha dispuesto retención de tareas en todos los sectores de trabajo de ICRT con marcación de tarjeta en reloj y biométrico a partir de las 0 del día de hoy, 10 de abril. Dicha medida se está llevando a cabo hasta tanto la intervención de la empresa de cumplimiento al pago de los saberes correspondientes del mes de marzo. Vamos a estar hablando al respecto con el secretario general de la Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, Pablo Mercado. Ayer estuvimos hablando con él y bueno, y asumió el compromiso de hablar sobre este y otros temas actuales, ¿no? Perfecto. Complicados por lo que está atravesando la empresa ICRT. Bueno, mucha densitud de la información, temas complicados, temas pesados los que tenemos hoy también para compartir en el transcurso de nuestro programa. Así es. Vamos a saludar y agradecer también a nuestros auspiciantes, por supuesto. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y recordá que podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio del hostel. Y para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Para ver las fotos y para concretar reservas y demás, entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra opción, como decimos siempre, para una alternativa, un plan más familiar, son las cabañas del Titán. Están en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero
y tienen la mejor vista del lago, exclusiva, la mejor vista del lago argentino. Estamos fe. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento y una tranquilidad absoluta. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Para concretar tu reserva, llama al 2966 74 62 19. Abrazo a Yara, que siempre nos atiende de la mejor manera. Un beso grande. Y a todos los chicos. Y a todos los chicos que trabajan en Titán y en Cabañas del Titán. Exactamente. Vayan, no dejen de conocerlos, no se van a arrepentir. Se los aseguramos que la van a pasar genial y que las vistas son las mejores sin ninguna duda. Elena Leiva nos está saludando desde Famatina, La Rioja. Elena, qué lindo. Un abrazo enorme, un beso grande. Muy buenos días para ustedes, abrazo de Famatina, La Rioja. Dice, hay uno que viene de más lejos todavía. Susana Beatriz Ríos, buenos días desde Santa María, ¿dónde queda? Catamarca, desde vos, Catamarca. Saludos bello. para mi hermano. Dice, bueno, hacemos de intermediarios. Saludos para mi hermano Ariel Ríos. Ahí dice. está Así que enviado bueno. el saludo. Qué grande. Bueno, gracias Susana, Elena, las dos, muchísimas gracias por sus mensajes. Y esa es la vía de comunicación que ellas eligieron, el 51 60 51, que es nuestro número de WhatsApp. Así es, 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Bien, comenzamos a compartir la información que tenemos. Hoy tempranito nos anoticiábamos de lo ocurrido ayer a última hora en el yacimiento Cerro Negro que opera la minera Newmont. Esto lo ubicamos geográficamente unos 40 kilómetros al sur de Perito Moreno. Tiene entrada por la ruta 40, acceso por la ruta 40, sino también tenés otro acceso por la ruta 43, zona denominada el Pluma. Hay otro acceso a la minera. Así es. Ubicada en el macizo del Deseado. Es una de las mineras más grandes que opera en la República Argentina. Hablábamos de un accidente provocado por gases. Lo que no sabemos es qué fue lo que se desencadenó, si fue inhalación de gases o si fue una explosión. No, y lo que se dice, y esto fue con el correr de los minutos, porque bueno, les contamos a ustedes, Claudio fue recibiendo un poco de información, yo fui recibiendo y así estamos armando de a poco este rompecabezas. Lo que sucedió, primero nos enteramos por el periódico de Las Heras que publicó esto y lo que decían, bueno, daban cuenta del fallecimiento de 2 personas en la mina Cerro Negro que opera la empresa Newmont, y decía que las causales del fallecimiento todavía, claro, no están establecidas. Bueno, esto tengamos en cuenta que fue alrededor de las 5:30 de la mañana. Después, con el correr de los minutos, se habló de inhalación de gases. Aparentemente, esta es una de las versiones que está corriendo tal vez con un poco más de fuerza, que estos trabajadores se desempeñaban en un lugar y fueron a otro lugar que podría tener presencia de gases y que allí se habría producido lamentablemente el desenlace fatal para ambos. Hubo un comunicado oficial de Newmont, esto lo emitieron hace media hora aproximadamente. Newmont Cerro Negro lamenta el fallecimiento de 2 colaboradores, dice con profundo pesar, Newmont Cerro Negro informa el fallecimiento de 2 colaboradores del área de servicios técnicos de su yacimiento ubicado en la provincia de Santa Cruz. Todo esto lo están comunicando, andás a saber de dónde, ¿no? De acuerdo con los informes preliminares, fallecieron ayer martes 2 de abril en nuestra mina por causas que se encuentran bajo investigación. Inmediatamente se suspendieron todas las actividades de la mina y se iniciaron los procedimientos de rigor, informando a las familias, dando aviso a las autoridades competentes y activando una investigación
que permita determinar las causas de sus muertes. Newmont Cerro Negro expresa sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de sus colaboradores, dice este comunicado. También había otro que expresaba esta empresa su tristeza profunda cuando informaban la trágica pérdida de Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, que fallecieron el jueves 9 de abril, dice. Están mal con las fechas. Está muy mal, sí, muy mal con las fechas. En principio, si fue el jueves, fue hoy, que es lo que nos confunde a nosotros también. Si fue jueves, si fue hoy es miércoles, claro, en realidad. Claro. En todo caso, si fue el 9 de abril, fue el martes, ¿no? Claro. Está referido a ayer, seguramente. Claro. En nombre de Newmont Cerro Negro, bueno, esto es más que nada para expresar condolencias a las familias. Bueno, pero da las identidades de las dos personas fallecidas. Y está la firma, Marcelo Campos, gerente general. Es un recorte, en realidad. Bien, esto es lo que ha ocurrido. Nosotros hoy temprano nos comunicábamos con la comisaría de Perito Moreno. Muy gentilmente nos atendía el oficial de turno, quien nos daba la confirmación de esto que vos estabas detallando. También nos comunicaba que oficialmente no hay un reporte aún para comunicar porque hay una comisión trabajando allí en Newmont, encabezada por el propio comisario de Perito Moreno, que están trabajando en el yacimiento. De hecho, también nos comentaba que está trabajando la gente, el personal del área criminalística, con asiento en la localidad de Los Antiguos. Le preguntamos los motivos del fallecimiento y nos decían que fue provocado por inhalación de gases. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con la comisaría de Perito Moreno como lo teníamos previsto, para conocer a ver si a esta hora de la mañana, cerca de las 8:30 de la mañana, tenemos alguna confirmación más. Claro. Ahora no quería compartir con ustedes en el posteo de nuestros colegas de Periódico de Las Heras, que fue el primero que te remití. Allí hay un detalle que está interviniendo la justicia, el juzgado del doctor Quelín de la localidad de Las Heras también está participando de esto, y según tenemos entendido, funcionarios del gobierno provincial también estaban llegando a la zona. Se estaban trasladando por lo menos a la zona de donde ha ocurrido esta lamentable tragedia. Esta es información que recibimos por parte de funcionarios del gobierno de Santa Cruz, ¿no? Nos comentaban que funcionarios provinciales estaban llegando a la mina, se están haciendo los primeros peritajes. Extraoficiales estaban ausentes de la supervisión desde ayer por la tarde y los encontraron cerca de la medianoche. Dicen, extraoficial. Estaban ausentes de la supervisión desde ayer por la tarde y los encontraron cerca de la medianoche. Sí, bueno, los detalles. Se ve que nos reportaban. Claro. Y salieron a buscarlo y los encontraron cerca de la medianoche. Información extraoficial. Estaban sin máscaras de protección. Habría sido por inhalación de gases. Son un hombre y una mujer. Esta es la información que recibíamos tempranito, antes de que Newmont confirme la identidad de los fallecidos. Exactamente. Y en referencia a quienes están participando, según detallaba, esto es lo que quería compartir con ustedes, el Periódico de Las Heras partió alrededor de la 1:30 de la madrugada de hoy, una comisión policial de la División Comisaría de Perito Moreno, como vos decías, junto a la División Gabinete Criminalístico de la localidad de Los Antiguos, todo encabezado por el comisario de Perito Moreno. Además, la causa está siendo instruida en el juzgado número 1 de Las Heras, que está a cargo, como les decíamos, del doctor Quelín, a través de la Secretaría de Turno,
y se estima que los cuerpos van a ser trasladados a la localidad de Puerto Deseado, que es donde se hacen las autopsias de rigor para, cuando ocurren este tipo de cosas en esa zona que no hay posibilidades de hacer ese tipo de procedimientos en otras localidades. La más cercana en estos casos es Puerto Deseado. Claro, estamos en contacto también, en realidad por WhatsApp, con gente que está en el yacimiento, donde están suspendidas las tareas. De allí nos dicen que, en principio, sin certezas, son comentarios de pasillo, era lo que nos decían hace algunos minutos. No tienen más información que este comunicado que publicó Newmont. Se dice que estos gases habrían provocado una explosión. Esto es lo que nos están diciendo del yacimiento de Newmont, gente que trabaja allí. Dicen que estas personas fallecidas bajaron a buscar muestras y se perdió el contacto. Se dice que los encontraron tirados en el suelo, por supuesto, sin vida, tirados en el suelo. Así que gracias a quienes nos retransmiten esta información también, que todas coinciden en este sentido. La gente de Activa FM, Federico, Julio, que están trabajando con contactos allí también en la minera, como para ir cerrando la información. Tengan en cuenta que nos está llegando información de distintos sentidos, entonces, de distintas áreas, oficiales en algunos casos. Entonces tenemos que darle forma a esta desgracia ocurrida en Newmont, en el que se llevó esta tragedia que se llevó la vida de 2 personas, ¿no? Bueno, y téngannos paciencia, vamos tallando la información y a medida que vamos recibiendo tratamos de ir contándosela de la manera más prolija posible, pero estamos trabajando así, recibiendo la información y en el instante tratando de compartirla de la manera más prolija con todos ustedes. Y la gente quiere saber la identidad. Se dice que la mujer tendría 50 años, de Perito Moreno, Rosana Ledesma. Perito es un pueblo chico, yo tengo 51 años, o sea, tiene 48, claro. Tenía 48, aquí tengo la identidad. Ajá. Si me permitís, lo decimos. ¿Sí? Rosana Ledesma, como bien contabas vos, una mujer de 48 años, domiciliada en Perito Moreno. Y Daniel Alberto Ochoa, de 26 años, con domicilio aquí en la ciudad de Río Gallegos. Claro. Con domicilio legal aquí. Lo que podemos ampliar respecto de esto, que está interviniendo, como les contábamos, el juzgado de instrucción y penal juvenil número 1, con asiento en la localidad de Las Heras, y según esta información se toma conocimiento alrededor de pasada la medianoche, ya con los primeros minutos de hoy, día miércoles 10, se toma conocimiento del hecho. ¿Cuál es el hecho que se anoticia a las autoridades policiales? Se toma conocimiento a través del personal de seguridad patrimonial de la empresa Newmont sobre la presencia de 2 personas fallecidas en ese yacimiento. 2 personas fallecidas en ese yacimiento por causas que todavía se tratan de establecer. Los cuerpos fueron retirados del sector bajo mina. Bien. Donde el personal de salud del yacimiento no logra reanimarlos, determinando posible causa de muerte, como decíamos, la inhalación de gases. Por eso se realizan todas las diligencias correspondientes con la actuación de personal de criminalística, como contábamos, la dotación que partió desde la localidad de Los Antiguos y la DDI local. Está bien. Si nos preguntan la identidad, Rosana Ledesma,
con domicilio en Perito Moreno, esto hay que Exactamente, decirlo con también. domicilio, por eso decíamos Claro. la misma No quiere manera. decir que sea oriunda de Perito, no No, cambia no. absolutamente nada, Absolutamente nada. obviamente, pero bueno, viste como el pueblo, ¿no? Enseguida queremos saber, porque una persona de 48 años debe ser si es oriunda del pueblo, bueno, debe tener familiares o amigos, pero entendemos que tenía domicilio legal en Perito Moreno. Es muy Exacto. probable que haya venido a radicarse para trabajar en la minería, como tantos, como miles lo han hecho en estos últimos años, Sí. y se radica en alguna localidad de Santa Cruz. Así 48 años Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, de 26. aquí, con domicilio también aquí en Río Gallegos, de 26 años. Sí. Sí, una tragedia realmente lo que ha sucedido en el yacimiento allí en Cerro Negro, Bueno. que opera la empresa Ñumo. Bueno, lamentablemente en la comisaría de Perito, bueno, yo me comuniqué Pasa nada. hoy tempranito, 7:15 de la mañana, insisto, muy gentil, me atendió un oficial, más que nada para confirmar esta noticia. Bueno, nos decían que había una comisión trabajando allí en el yacimiento, entonces no tenían un reporte oficial, insistente como soy. Bueno, nosotros necesitábamos información oficial para confirmar esta noticia. Así que bueno, quedamos en comunicarnos 8:15, 8:20. Atienden el teléfono, es cierto, Brian y Juli están trabajando en eso, pero se ve que no tienen información oficial. Claro. ¿No? Se ve que la delegación, la comisión aún está trabajando en el lugar y no hay... Y quieren ser prudentes, uno lo entiende, También, pero bueno, obviamente. viste cómo somos los periodistas, que también somos los encargados de llevar la información a la gente, y queremos buscar obviamente fuentes oficiales. Claro, claro. Pero bueno, también es entendible porque el jefe de la comisaría de Perito está ahí, encabeza la comisión y seguramente ellos como subalternos tienen que respetar esa línea jerárquica y además la autorización para Claro, claro. poder hablar en este sentido, ¿no? Claro, no quieren hablar todavía, están esperando al jefe. Claro. A ver qué dice el jefe, el comisario. Ujú. Bueno, esto es lo que les podemos contar de lo que ha sucedido. Todavía no tenemos bien determinado el momento. Lo que sí sabemos esto, ¿no? Que pasadita la medianoche se enteran de esta situación. Dos personas que estaban inconscientes, que tratan de reanimar, que encuentran dos trabajadores, una mujer y un hombre, y que comienzan las maniobras de reanimación, pero lamentablemente sin respuesta. Y luego se confirma la muerte de dos trabajadores allí en el yacimiento Cerro Negro que opera la empresa Ñumo. 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Este tema, dejamos este tema, es todo lo que sabemos, es todo lo que hemos recogido en esta hora y media aproximadamente. Obviamente cuando tengamos información oficial la vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Tenemos presencia aquí a través de Radio Nuevo Día en Río Gallegos, por supuesto, y también presencia en el aire de Perito Moreno, que son las dos ciudades más sentidas a partir de esta tragedia, porque se llevó la vida de una persona de aquí, de esta ciudad, y de una mujer con residencia en Perito Moreno, así que son noticias fuertes que te impactan, por eso que la estaremos abordando cuando tengamos la información, la vamos a estar compartiendo, por supuesto. Perfecto. Vamos a estar hablando en algunos minutos nada más. Cambiamos absolutamente de tema, damos vuelta a la página de otra cuestión que también nos preocupa y nos ocupa desde hace un tiempo, en realidad de toda la vida, ¿no? La vida justamente de nuestra querida cuenca carbonífera, de esas dos comunidades que dependen de esa mina y que dependen de la empresa que no sin avatares sigue adelante
con una tragedia de por medio también en aquel momento, en algún momento, y que hoy vuelve a ser el foco de atención con estas políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y esta preocupación de qué va a pasar con la empresa. Y cuando decimos qué va a pasar con la empresa, decimos qué va a pasar con los trabajadores y con esas dos comunidades que están íntimamente relacionadas. Recordemos que la semana pasada tenías la exclusiva con el interventor de ICRT. Y una de tus consultas estuvo referida al retraso en el pago de los saberes de los trabajadores de la empresa. La semana pasada, bueno, hoy ya es 10 de abril y aún no han cobrado sus saberes correspondientes al mes de marzo. Claro. Lo que preocupa en todo este contexto que vos estabas desarrollando, bueno, complica mucho más. Y obviamente la angustia se incrementa. No, claramente. Y vos sabés que en ese contacto que tuvimos cuando llegó al aeropuerto de Río Gallegos, Thierry Decaux, él, sin que nadie le mencione eso de manera particular, recordó a Roy, dijo, ¿no? En referencia a Roy Stanik, que es un trabajador de la empresa de aquí de Río Gallegos. Sí. Él se desempeña en el ramal ferroportuario en el complejo de Punta Loyola. Bueno, ¿y por qué se acordó de Roy? Sí. Lo mencionó como diciendo, bueno, gente que pone palos en la rueda. Claro, es el delegado, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Sí, exactamente. Pero ¿por qué se acordó de él? Claro, porque en su momento estuvieron con protestas y con paralización también de la actividad, pero esto tuvo un motivo. Claro. El motivo fue porque no les habían pagado como correspondía, ni en tiempo ni en forma. Claro. Entonces por eso llevaron adelante esas medidas. Bueno, y el interventor lo tuvo presente en ese momento, lo mencionó, dijo su nombre, no su apellido, pero obviamente enseguida supimos a quién se estaba refiriendo, se ¿no? ve que no están acostumbrados, no les gusta que les hagan saber, que les hagan medidas de fuerza, en realidad con justificativo. O sea, claro, si no te pagan los sueldos, sí, y sos delegado, bueno, tiene que ver con tu obligación, es un deber para un delegado, ¿no es cierto? Claro. Claro, y él cuestionaba porque hay gente que nos pone palos en la rueda, dijo que impide que sigamos trayendo el cargamento de carbón acá a Punta Loyola, y si no pagan los sueldos, ¿viste? Claro, sí, se te va a complicar, lógicamente, y la gente va a protestar. Porque generalmente a la gente que trabaja, a los que trabajamos, nos gusta cobrar el sueldo. Básicamente por eso. Claro, sí. Esos lujos que nos queremos dar los laburantes, ¿no? Claro. Claro. Bueno, ahí se acordó de Roy en ese momento. A mí me pasó que no lo quise personalizar, por eso no ahondé en el tema. Después, hablando con Roy Stanik, bueno, me contaba cómo había venido la mano, ¿no? En este sentido. Bueno, la situación, pese a que vino el interventor, sigue sigue teniendo complicaciones en cuanto al cumplimiento en el pago de haberes de los trabajadores de la empresa. Claro. Y por eso hoy están llevando adelante y han comenzado nuevamente medidas de fuerza. Así es, vamos a estar comunicándonos dentro de algunos minutos. Hoy nos atienden el teléfono, pero nos dicen, bueno, aguantar. Hay que tener paciencia. Bueno. Hay que tener paciencia. Sí, lo que a esta edad, en mi caso, me están pidiendo muchísimo. Claro, muchísimo. Sí, se te estaría complicando un poco. Sí. Pero bueno, sí es cierto, están con retención de tareas. Ayer lo comunicaba la Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Se dispuso esta medida y por eso es que vamos a estar hablando con el secretario general Pablo Mercado en algunos minutos nada más. Claro, nos pidió un poquito más de tiempo, así que eso estamos haciendo y vamos a tratar de establecer el contacto con él dentro de un ratito.
Mientras aguardamos esa comunicación telefónica, hablamos de paritarias de los empleados legislativos. Obtuvieron un aumento del 36,7% durante el primer cuatrimestre. Enero, febrero, marzo y abril. En la última paritaria acordaron el 13% para abril, Ajá. al que se le debe sumar el 10% obtenido en febrero y el 10% obtenido en marzo, y así superando el porcentaje del 35%, claro, un acumulativo del 36,7%, todo esto otorgado en la paritaria. La honorable Cámara de Diputados de la provincia informó que se otorgó un aumento del 13% al básico acumulativo al personal legislativo para el mes de abril, alcanzando el 36,7% en el primer cuatrimestre. Vale destacar que esta nueva recomposición salarial se debe sumar al 10% otorgado en febrero, al 10% en marzo, con paritarias abiertas pactadas para el próximo 26 de abril. Próximo 26 de abril a las 6 de la tarde en la legislatura provincial. Por otra parte, se resaltaba que por decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados, el código de la asignación por hijo con discapacidad se ajustará al monto establecido por ANSES. Algo que se busca mucho. Sí, exactamente. Por el mismo ítem. Sí, porque son las asignaciones mejor pagas, digamos, más altas. Del mismo modo, se creará otro código no remunerativo correspondiente a enfermedades oncológicas, destinado a agentes como a hijos a cargo, ¿no? Por último, se dejó establecido que en caso de que la paritaria central supere el porcentaje del 36,7%, se resuelva una equiparación de la recomposición en el ámbito paritario antes que finalice el presente mes. Bien, ese es el porcentaje alcanzado por los empleados de la legislatura. Próxima paritaria, día 26 de abril. Bien, Pichón, ahora sí, retomamos el tema Río Turbio, retomamos la situación de los trabajadores de la empresa ICRT, Río Turbio 28, ¿no? ICRT, y nos está escuchando el secretario general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de justamente Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Pablo Mercado, a quien lo saludamos. Pablo, buen día, gracias por estos minutos. Claudio Lobos, Karina Taverne, te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Karina, buen día, Claudio, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Estamos saliendo en vivo allí en la Cuenca Minera también, además de salir en vivo en Perito, en Río Gallegos, en San Julián, a través de FM Tiempo 95.5 en la Cuenca Minera. Bien, dispusieron medidas de fuerza, retención de tareas a partir de las 0 del día de hoy, 10 de abril, Pablo, por falta de pago de los saberes de marzo. Sí, así es, Claudio, como vos estabas diciendo, a partir de las 0 horas del día de hoy, comenzamos con la retención de tarea en todo el ámbito de la empresa ICRT, bueno, debido a la falta de pago del salario de marzo, ¿no? Este es el segundo mes que ya estamos cobrando fuera de tiempo, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Se paraliza toda la actividad en la mina el hecho de que los asociados, el personal superior, profesionales y técnicos estén de paro desde las 0 horas? Desde la hora 0, perdón. ¿Cuál es el alcance de esta medida de fuerza en la producción propia de la mina? ¿Afecta a muchos sectores? Sí, afecta a la mayoría de los sectores, se garantizan las guardias mínimas y algún trabajo esencial que se tenga que hacer, algún problema dentro de mina, o mismo afuera en la planta depuradora, en cualquier sector, se garantizan los trabajos necesarios para mantener nuestra fuente de trabajo, ¿no? Claro. Tampoco vamos a hacer un paro, no es paro, es una retención de tareas, pero siempre manteniendo nuestra fuente de trabajo, ¿no? Que es lo principal. Claro. Pablo, esta situación, si bien vos representás a uno de los sectores que tiene presencia dentro de la empresa, ¿también es extensivo a otros gremios que representan también a distintos grupos de trabajadores?
No, nosotros avalamos a los afiliados nuestros, que es lo que corresponde. Después creo que, no sé si el gremio ATE, creo que igual había iniciado a partir de las 0 horas de hoy. Nosotros la vez pasada, bueno, fuimos un poco más flexibles, esperamos, cuando se cumplió los plazos, esperamos 2 o 3 días más, y bueno, al ver que no se pagaba el salario, el mes pasado llegamos a cobrar el día 16 de marzo, Exacto, sí. el salario del mes de febrero. Ujú. Bueno, esta vez por decisión del cuerpo de los delegados y de la comisión directiva hemos decidido que, bueno, cumplidos los plazos, se comience con la retención. Claro, Sí. no, me parece que iba a ser la misma pregunta. ¿Esto se lo transmitieron la semana pasada? ¿Tuvieron contacto con el interventor de ICRT, Thierry Decoux, esta situación? Y si hubo alguna respuesta, ¿le trasladaron esta normalidad? Sí, hemos hablado con él la semana pasada, cuando estuvo acá en Río Turbio. Bueno, él ya nos había dicho que estaba complicado el tema de los sueldos, que tenía una traba ahí en la parte de economía, que faltaba una firma, y que estaba complicado. Bueno, una vez que se firmaba ahí en economía el suministro, el secretario que tenía que firmar ahí, y ahí tardaba más o menos una semana en todo el recorrido que tienen que hacer para después liberar los fondos a la cuenta de la empresa, ¿no? Claro. Bueno, ahí nosotros igual le habíamos dicho que ahí le dijimos que, bueno, sí, íbamos a entrar en medidas si no se hacía el pago en tiempo y forma, ¿no? Claro, Eso pero ya. digo, por más que él explique que es una cuestión burocrática por lo que vos nos referís, este circuito que tiene que hacer todos los papeles de una semana que demora, o sea, esto ya viene con demoras del mes anterior y oportunidades precedentes. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden pulir justamente el trámite que se tiene que hacer para que los trabajadores perciban su salario en tiempo y además en forma. Sí, eso se le preguntó, pero bueno, él no maneja los tiempos de economía, o sea, son otros ministerios que él no, según él, no, como que no tiene ahí mucha llegada al ministerio, no sé, la verdad que no se le preguntó, y bueno, son los tiempos que ellos manejan, la burocracia ahí en el gobierno, y más este gobierno, que a nosotros, por ejemplo, ICRT nos tienen mal, es más, estamos en la lista de privatizaciones de la empresa, de empresas estatales que quieren privatizar. Bueno, ahora creo que ayer salió el borrador de la ley ómnibus, y bueno, ahí veremos, el gobernador ahí está haciendo una gestión muy importante, hablando con los diputados, senadores, para poder sacarnos de ahí, ¿no? De la privatización y ponernos en la empresa mixta, ¿no? Que es lo único más cercano al Estado que podemos tener, porque bueno, sabemos que este gobierno viene por todo, por todas las empresas estatales. Y Pablo, ¿cuál fue la sensación, al menos que a vos en lo personal, si tuviste oportunidad de estar en alguna reunión con la participación del interventor, cuál fue la sensación que te dejó él como persona, como máximo responsable de la empresa? Y mirá, no sé, él lo que nos dijo es que hay que vender carbón, que la empresa tiene que ser autosustentable, que los compañeros han demostrado. Puedo comentar que en el mes de enero y en el mes de febrero se han sacado más de 23.000 toneladas con un solo turno de producción, con la mayor proporción de la gente de licencia, de vacaciones. Estos últimos días se estuvo trabajando igual en minas, sacando carbón, se está moviendo llevando carbón de Río Gallego con una sola locomotora continuamente. La gente de planta depuradora, de los talleres centrales, están depurando el carbón. La empresa es productiva, además que a los compañeros, a los trabajadores hay que darle lo que necesita, pagarle en tiempo y forma, y se van a cumplir con las metas. Eso nosotros siempre lo dijimos, no con esta intervención, sino con las anteriores, ¿no? Claro. Hacía tiempo que no se producía el carbón que se está produciendo hoy, al menos el movimiento del tren, bueno, lo que es una inspiración para todos, ¿no? Genera buenas expectativas. Sí, pero no se movía el tren, pero no era disculpa de los trabajadores, era porque teníamos locomotora, bueno, gracias a Dios se arregló una, y ahora se está reparando otra, que calculamos que 20 días, un mes más, estaría otra en condiciones, y bueno, eso
nos aliviaría el transporte, y lo más vendría a ser como Claro. un cuello de botella que tenemos ahora, ¿no? Claro, o sea, la Porque el extracción carbón va a de... salir, de adentro de mina, Claro. de adentro de mina el carbón va a salir, tenemos tres frentes en condiciones, Claro, 2 frentes nuevos de última generación, y bueno, la planta depuradora está depurando, es una planta antigua, pero los compañeros la mantienen haciendo el mantenimiento correspondiente, ¿no? Preventivo, claro. y se depura, o sea, el circuito, la cadena productiva del yacimiento está en marcha, o sea, Ujú. acá el interventor, la intervención, el gobierno nacional tiene que cumplir con los trabajadores, con lo que le corresponde nada más, y todo, y la producción va a salir, ¿no? Como le decía. Claro. Qué importante que esto se sepa también, ¿no? Que lo pueden hacer, que lo están llevando adelante. Nosotros aquí vemos el tren, cómo va, cómo viene, cómo ha cambiado también el paisaje de Punta Loyola con el acopio del carbón, lo que a todos nos genera esperanzas ya de por sí. Las tenemos, que la empresa siga en pie, que se sigan manteniendo fundamentalmente las fuentes de trabajo y bueno, nuestro deseo y nuestro acompañamiento, ¿no? Siempre que podemos hacerlo, lo hacemos y lo manifestamos y lo tenemos hecho carne, que se tomen las decisiones que hay que tomar, porque hemos tenido muchas oportunidades los santacruceños a través de nuestros dirigentes que, más allá de cualquier posición política, no le han dado a la cuenca y a la provincia de Santa Cruz la seguridad de esa autosustentabilidad que tiene que tener la empresa. Así que ojalá que esto se pueda encauzar, que la gente que está en las más altas esferas de decisión tenga un poco de empatía y se ponga en la piel de los trabajadores y de estas comunidades para que dejen de vivir con la espada de Damocles sobre la cabeza. Tal cual, tal cual. Muy buena. Como lo dice usted, Carito. Así. Ujú. Nosotros tenemos más de 15.000 toneladas ya acopiadas que ha llevado el tren, que como ustedes dicen que lo ven pasar ahí. Sí. Estaría faltando alrededor de 10.000 toneladas más para completar un buque, que sería algo muy importante, ¿no? Poder vender, que ingresarían fondos genuinos para nuestra empresa, ¿no? Ujú. El tema es complicado porque está faltando insumos, pero bueno, la producción se puede hacer, se puede siempre manteniendo la seguridad, ¿no? Que es lo principal que nosotros bregamos para los trabajadores, ¿no? Claro. Si no hay seguridad, no se mueve ningún equipo. Claro. Pablo, Pero las condiciones, no, sí. ¿qué insumos son los que faltan? No tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? No, son insumos para el avance diario, el tema de planchuela, algún material aceite, cosas, insumos básicos que usa para algunas maquinarias, pero bueno, tenemos algunas reservas que quedaron de las intervenciones anteriores, pero bueno, eso se acaba y los diferentes sugerentes están preocupados pidiendo los insumos, ¿no? Insumos esenciales. Pablo, agradecemos mucho este contacto. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta medida de fuerza, esta quite de colaboración, ¿no es cierto? Esta retención de tareas hasta que se les abone el sueldo. Sí, exactamente, hasta apenas se abone en el cajero automático, en cada cuenta que tiene el trabajador se levanta automáticamente la medida. Eso es así, la medida es únicamente por esto, por la falta de pago y no por otra cosa. O sea, Claro, claro. una vez que esté realizado el pago, se levanta la medida. Perfecto, perfecto. Agradecemos mucho el contacto a esta hora y bueno, obviamente seguiremos molestándote para que nos mantengas al tanto. Por favor, gracias a ustedes, Claudio y Karina. Cuando tengas novedades, comunicárnosla, por favor, así la retransmitimos a nuestra audiencia. Gracias, Pablo, abrazo fuerte. Bueno, gracias. Igual para ustedes, saludos. Un saludo fraterno, nuestro abrazo y como siempre nuestro acompañamiento incondicional a los trabajadores. Gracias, Pablo. Hablábamos
así de esta manera con el representante de los trabajadores de ICRT, en este caso de los técnicos y de los profesionales justamente de esa empresa, Pablo Mercado. Así es, sí, y que no sea solamente una expresión de deseo de nuestro gobernador y de los intendentes de la Cuenca Minera, mucho más que eso hasta el momento no parece ser, que no es poco lo que están haciendo, trabajando en conjunto, viajando a Capital Federal, reuniéndose con quienes se tienen que reunir, pero no sirve. La decisión No alcanza, no alcanza, parece, ¿no? claro. No No alcanza. alcanza, exactamente. Sí No alcanza. sirve, pero no alcanza. Bueno, y el gobernador tenemos entendido que no estaba en el territorio provincial, eso es lo que teníamos entendido. Y bueno, nos decía Pablo que el gobernador está haciendo ingentes esfuerzos también y hablando con nuestros representantes, nuestros legisladores, para que se acompañe esta determinación de luchar, ¿no?, por sacar de esa nómina de empresas que tienen un destino de privatización, ¿no?, para sacarlas del seno estatal. Así que, bueno, vamos a seguir, como siempre, atentos a este tema y a esta situación. Ya hay una nota en el diario nuevodía.com.ar haciendo referencia a que murieron 2 mineros en el yacimiento Cerro Negro de Santa Cruz. Lo informó la propia minera Newmont Cerro Negro a través de un comunicado, dice esta noticia. Se tratan de Rosana Ledesma y Daniel Ochoa. De poco vamos conociendo, los que nacimos y los que, más que nada, los que conocen mucha gente aquí en Río Gallegos como vos, de quién sería este joven, oriundo de acá de Río Gallegos, ¿no? Daniel Ochoa, de 26 años, y Rosana Ledesma, de 48, con residencia en Perito Moreno. Newmont Cerro Negro informó a través de un comunicado la muerte de 2 mineros. Como dijimos, son Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, fallecieron en nuestra mina por causas que se encuentran bajo investigación, indicó la empresa. El yacimiento está ubicado en cercanías de Perito Moreno, suspendió inmediatamente sus actividades y se iniciaron los procedimientos de rigor, informando a las familias, dando aviso a las autoridades competentes y activando una investigación que permita determinar las causas de la muerte, dice este anticipo de eldiarionuevodía.com.ar. Bien, sí, está mirando el posteo de la hermana de Daniel, de este joven trabajador que perdió la vida. ¿Sí? Ah, ok, gracias Juli. Ahí lo estamos compartiendo también gracias a Juli en el streaming. Decíamos de este joven que lamentablemente perdió la vida trabajando allí en el yacimiento Cerro Negro de la empresa Newmont, Daniel Ochoa, y lo despide su hermana Tayana Ochoa. A Tayana siempre le hacemos notas porque es responsable de un merendero aquí en Río Gallegos, un merendero que está ubicado lejos del centro, en las afueras, en el barrio Bicentenario, y ella lo despide a su hermano, un jovencito, bueno, una persona muy joven, a eso me quería referir, obviamente con mucho cariño y también con mucho dolor, así que nos enteramos de este parentesco con Tayana, una mujer muy solidaria, como les decíamos, siempre le hacemos nota por su actividad dentro del merendero, así que le mandamos un beso, un abrazo muy cálido a ella, a toda la familia, y nuestras más sentidas condolencias. Ella ha posteado una foto de su hermano, también con todos los elementos de trabajo de la mina. Dani Ochoa, hermano, te fuiste haciendo lo que más te gustaba. Te amamos eternamente. Descansa mi vida. Y la foto de él en su ámbito laboral. Así que un abrazo enorme
reiteramos nuestras más sentidas condolencias y nuestro acompañamiento a la familia Ochoa y también a la familia Ledesma, la otra trabajadora fallecida anoche, esta mañana, esta madrugada, mejor dicho. Todavía no está bien determinado el horario de esta tragedia. Bien, 9 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Otro tema que estamos siguiendo es la situación por la que están atravesando los 1.800 o algo más trabajadores despedidos de represas. Sí, algo más. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz había declarado la conciliación obligatoria y sí. en ese marco es que días atrás hubo una reunión en Capital Federal. Con las partes se juntaron, las partes se reunieron básicamente para retrotraer esos despidos. Una conciliación obligatoria es eso, volver a foja cero, sentarse, retomar el diálogo. Hablamos con el ministro Julio Gutiérrez, el ministro de Trabajo. Recordarás que anticipándonos a esa reunión de conciliación aquí en esta radio, hablamos con el ministro de Energía, ¿no? Energía e hidrocarburos y minería. Energía y minería de la provincia, el ingeniero Jaime Álvarez, anticipándonos esta reunión. Después de este encuentro hablamos con Julio Gutiérrez. Buenas expectativas. Buenas expectativas y dejó algo más que un título. Vamos a escucharlo. Vení. Dicho sea de paso, nosotros aquí en Diagonal tenemos a la oficina de la UTE. Exactamente, aquí en el centro de Río Gallegos. La UTE es la Unión Transitoria de Empresas que construye estas represas sobre el río Santa Cruz. Y están tempranito, Ayer 7 de la mañana ya estaban presentes allí, preocupados, obviamente, en estado de alerta, me imagino. Hoy también, Juli, estaban tempranito. Es una cuestión, chicos, buen día a la gente que está acompañándolos. La formalización del despido es lo que está sucediendo, que vemos aquí en diagonal a los estudios de la radio, porque los trabajadores, como ustedes saben, tienen un fondo de desempleo que se deposita en una cuenta que nadie la puede tocar, pero que ellos tampoco estaban pudiendo acceder a esos fondos, y lo que están haciendo ahora es formalizar el tramiterío burocrático, digamos, para que en definitiva puedan acceder a ese fondo de desempleo y puedan disponer de ese dinero. En algún caso tengo un conocido que estuvo un año trabajando allí, es poquito más de 1 millón de pesos lo que le abonan por el despido. No. Verdaderamente no es nada, porque además ellos en muchos casos saben que no tendrán otro trabajo, ni equiparable en el pago a lo que estaban haciendo en represas, pero tampoco van a tener trabajo porque saben que la gente no está construyendo hoy o está haciendo lo mínimo posible. Entonces están verdaderamente complicados y con esos fondos saben que no alcanza para mucho. Ahora sí, escuchemos, lo tenemos al ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gutiérrez, después de la reunión, conclusiones de la reunión en el marco de conciliación obligatoria por tema represas. Esto nos decía. El ministro Julio Gutiérrez estuvo en Capital Federal el viernes la semana pasada, reunión de conciliación tema represas. ¿Qué conclusiones de ese encuentro? Las conclusiones, la verdad que positivas, aunque queríamos más, pero bueno, las definiciones que fuimos sacando ese día, en el transcurso del día, pues fue mucho trabajo desde temprano, con el ministro de Energía, Jaime Álvarez, logramos al menos saber con certeza que la obra de la represa se va a reiniciar. Entendemos que allá por el mes de septiembre, agosto. El gran tema, la incógnita que tenemos hoy y que hoy se está trabajando en Buenos Aires junto al gobernador, es cómo hacemos para llegar hasta esa fecha con los trabajadores trabajando. O mejor dicho, los trabajadores en relación de dependencia. Hasta el momento lo está cubriendo la conciliación obligatoria que la provincia dictó a través de este ministerio, y estamos esperando en este transcurso de esta semana cubrir
ese bache que tenemos desde que se termina la conciliación el día lunes 15 hasta que se reinicie la obra. Los 1.800 despedidos, se entiende que una conciliación obligatoria es volver a foja cero. ¿Qué ocurre con la situación de esos trabajadores? Bueno, ese es el tema. Esos trabajadores tienen que estar reincorporados, esos telegramas se tienen que retrotraer y esperemos que la represa o mejor dicho, la UTE que está construyendo la represa no insista con un tema que nos comunicó la gente de Huecara, que son los administrativos y profesionales, el día de la audiencia, que fueron incorporados formalmente al expediente y a la conciliación, que no se generen nuevos despidos. Así que eso implicaría una nueva infracción a las leyes de la provincia en materia laboral. Así que esperemos que esto no ocurra, que todos los telegramas que ya se han disparado se hayan retrotraído ya a la fecha de la conciliación y poder estar sentados a la mesa el día lunes, que se va a reiniciar las audiencias allá en la Casa de Santa Cruz de nuevo. Este tema esté saldado, cosa que podamos discutir solamente qué es lo que nos pasa desde acá hasta que se reinicie la obra, teniendo en cuenta que en el medio tenemos la veda invernal, ¿no? Claro. Dentro de todo es un panorama satisfactorio. La verdad que sí, teníamos expectativa de que esto empiece a canalizarse por la buena senda, por el tema importante que significa para nosotros esa obra. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la producción, poner en producción a Santa Cruz es una de las políticas de Estado que el gobernador nos ha dado desde el primer día de gobierno. E incluso puedo decir más, desde la campaña y desde el 13 de agosto que la gente votó esa transformación y esa puesta en producción. Y esta obra es una obra sumamente importante para la Argentina y nos toca a nosotros administrarla porque está, como todos saben, a orillas del río Santa Cruz. Pero, o sea que hay intenciones concretas de la UTE de retomar las labores a partir de septiembre. Así es, así es. En la próxima audiencia del día 15, como te decía, vamos a citar al comitente, que es ENARSA, que es la que tiene que ver directamente con la administración de esta obra. Los fondos que por esta obra se está construyendo a través de capitales chinos, ¿no? ¿Eso está garantizado también? Está garantizado, son capitales chinos y argentinos. El administrador es ENARSA, como decíamos recién, y es la comitente de esta UTE, que es la empresa o la Unión Transitoria de Empresas que está llevando adelante la obra. ¿Y el gobierno nacional qué dice frente a este panorama? No, el gobierno nacional, para nosotros la voz es ENARSA, y ENARSA está dispuesto a que esta obra continúe, así que es sumamente importante, teniendo en cuenta la magnitud de la obra, son 5.000 millones de dólares, pero por otro lado lo que significa en matriz energética para la Argentina. Así que estamos bien, estamos en la misma sintonía y todos queremos que esta obra vuelva a ponerse en marcha. Conclusiones entonces, la próxima reunión en este contexto de conciliación obligatoria. La próxima reunión dentro del marco de la conciliación obligatoria, el día 15 a las 10 de la mañana en la Casa de Santa Cruz, y ya esperamos que con la respuesta a todas las inquietudes que tienen todas las partes. Hay que resaltar el trabajo y la responsabilidad con la que los gremios y los trabajadores encararon esta conciliación y el respeto a las leyes de la provincia, conteniendo una demanda social que tiene que ver nada más ni nada menos que con el trabajo de la gente. ¿Fue recibido con beneplácito también esta situación en los gremios que estaban preocupados por esto? Sí, sin duda, una alta preocupación, por eso digo, el respeto y la responsabilidad con la que se acató la conciliación es de destacar. Gracias, ministro. Gracias a usted. El ministro Julio Gutiérrez habló con nosotros para referirse a las conclusiones de esta reunión en el marco de conciliación obligatoria. Bueno, interpreto que avisora un buen panorama dentro de este contexto que se está viviendo. La reactivación de la obra para el mes de septiembre. Sí, agosto, septiembre, sí, exactamente. Eso es como el gran título. Claro, sí. Ese fue el título tal cual. Resoluciones definitivas puntualmente a los 1.800 trabajadores despedidos o cesanteados, o no contratados. Despedidos la van a tener el próximo
el próximo lunes, Ujú. en el nuevo encuentro de reunión de conciliación en Capital Federal. El 15, dijo, ¿no? El Exacto. lunes 15 El lunes 15. de abril. Bueno, Continúa esto. vamos a esperar las definiciones y quería añadir a toda esta información, a lo que vos hiciste como presentación, a las declaraciones del ministro Gutiérrez, que por qué se realizó. Esto nos explicaba también el ingeniero Jaime Álvarez, el ministro de Energía de la provincia de Santa Cruz, previa a la audiencia de conciliación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien la conciliación obligatoria la dictó el Ministerio de Trabajo Provincial que encabeza Julio Gutiérrez, ¿por qué no se hizo aquí en territorio santacruceño? Porque como nos explicaba el ingeniero Jaime Álvarez, si se hacen aquí, llegan representantes de segundas, terceras, cuartas líneas a sentarse a la mesa de negociación con el gobierno de la provincia de Santa Cruz y con los trabajadores. Y ellos lo que quieren es personas que estén a cargo de las empresas y que tengan real poder de decisión. Por eso se decidió llevar adelante la mesa de la conciliación obligatoria, es decir, la audiencia, para ser más precisos y exactos, la audiencia de conciliación directamente a Capital Federal. Perfecto. Bien, lo vamos a seguir, Por supuesto. paso a paso. Así es. Y aguardamos entonces la próxima reunión de paritaria el próximo 15 de abril. Bien. Para ver conclusiones más precisas. Ujú. Así es. Bueno, Porque también hay buenas intenciones y demás, pero no se trata únicamente de eso. no, claramente Hay que que no. concretarlas. Por supuesto. Bueno, 9 de la mañana, 16 minutos en este inicio de jornada, en la otra gestión con un matiz diferente, un poco particular. Nos salimos de la agenda que teníamos programada porque obviamente así lo manda la información con la tragedia que ocurrió anoche. Todavía no está bien determinada la hora, pero nos enteramos en el transcurso de la madrugada de 2 personas, 2 trabajadores, una mujer y un hombre que murieron en el yacimiento Cerro Negro que maneja, que explota la empresa Newmont. Claro, esto lo confirmamos hoy tempranito de la mañana cuando nos poníamos en contacto telefónico directamente con la comisaría de Perito Moreno. Después intentamos sacarlo al aire hace una hora aproximadamente para buscar más información, pero bueno, todavía estaba el comisario encabezando esta comisión allí en el lugar. Dicho sea de paso, hay funcionarios del área de trabajo de la provincia de Santa Cruz que se están dirigiendo al lugar. Y la propia secretaria de Estado de Minería de la provincia, Nadia Ricci, también se está trasladando al lugar. Perfecto. Se conoció un parte oficial como para armar un poquito esta tragedia. Que es un parte de la policía de la provincia de Santa Cruz, el que vas a compartir, Pichón, ahora con todos nosotros. Dice, 2 personas fallecen en yacimiento de la minera Newmont en Cerro Negro. La división comisaría Perito Moreno informa sobre el lamentable suceso ocurrido en la mina de la empresa minera Newmont, ubicada en Cerro Negro, sobre la ruta nacional 40 Sur. Si en realidad es uno de los accesos, hay otro más también en la ruta 43. En la madrugada de hoy, el personal de seguridad patrimonial de la empresa reportó el fallecimiento de 2 personas en el yacimiento. Las víctimas han sido identificadas como un hombre de 26 años, residente de Río Gallegos, y una mujer de 48, residente de Perito Moreno. Hasta el momento no se ha determinado la causa exacta de la muerte, por lo que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Los cuerpos serán trasladados para realizar la autopsia médico-legal. La división comisaría Perito Moreno está realizando las diligencias correspondientes en el lugar con el apoyo del personal de criminalística de Los Antiguos y la DDI de Perito Moreno.
El juzgado de instrucción y penal juvenil número 1 con asiento en la ciudad de Las Heras ha tomado intervención en el caso y estará a cargo de la investigación. Este es el reporte de la policía de la provincia de Santa Cruz, bueno, que básicamente por ahí resume o realiza un compendio de lo que nosotros ya habíamos comentado. Exactamente, ¿no? exactamente. Me parecía como un buen corolario de todo lo que fuimos contando, que de esta manera los datos que le fuimos brindando y compartiendo en el transcurso de esta primera mañana han sido a través de este parte confirmados por la policía de la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente. Invitamos a nuestros compañeros que hacen Flor Tornú. ¿Vino? Nica Masilla, ¿vino? No los vi, che. Bueno, estuvimos muy ocupados y atareados aquí, yendo y viniendo. Bueno, Juli también. Muchas gracias a Juli y al comandante que nos hacen todo el apoyo logístico en días como estos que, bueno, nuestra pauta y nuestro libreto se altera, ¿no? Porque así lo requiere la información. Mientras aguardamos que lleguen nuestros compañeros al piso, algún título de lo más destacado, información de nivel nacional. El presidente Javier Milei partió hacia Estados Unidos para recibir una distinción de la comunidad judía y reunirse con Elon Musk. Destaca el diario Perfil. El presidente será premiado este miércoles en Miami por la comunidad Chabad Lubavitch. Luego irá a Texas para su esperado encuentro con el magnate sudafricano. Finalmente irá a Dinamarca, donde podría subirse a un avión caza que la Argentina compró. Es una de los títulos destacados, el destacado en el portal del diario Perfil. Ese es uno de los destacados. Otros dos títulos. Continúa la investigación. Dictaron la inhibición general de bienes de Alberto Fernández. Sí, de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? Hace poquito fue presidente de los argentinos. Bueno, exigen levantar el secreto fiscal por la causa seguros. La justicia aplicó la misma medida a ex funcionarios y empresarios implicados en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de las pólizas de ANSES durante el mandato del expresidente. Y después, la otra destacada, una crónica, un informe que hace Perfil, y se preguntan qué significa el gobierno liberó con un decreto el mercado de internet, la telefonía y el cable. Dice el DNU modifica la ley argentina digital que lleva el número 27.078. Según las consideraciones de la medida, representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector con el objetivo de fomentar la competencia e incentivar la inversión. Los títulos destacados a esta hora de la mañana del diario Perfil. Eso es parte, hay que entenderlo también, de la guerra que ha librado Milei contra el grupo Clarín, ¿no? Claro. Que es dueño de Fivertel, que es proveedor mayoritario de internet, sobre todo en las grandes ciudades, y de Multicanal Cablevisión, que es la proveedora de canal, Flow también, que es otro servicio de streaming que tienen allí, y es parte de la contienda, no vamos a decir guerra porque es demasiado, pero de la contienda que tiene para con este grupo, ¿no? Sabes que también dentro de los temas destacados de la mañana y referido a estos aumentos y demás, se va a investigar a las prepagas por los aumentos exorbitantes. Ayer leíamos un informe incluso sobre los aumentos de las obras sociales de las prepagas en este mes, cómo han sido muy superiores a la inflación, como un 60% arriba de la inflación. Lo hace esta investigación la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para detectar si las compañías nucleadas en la Unión Argentina de Salud, que es presidida por Claudio Velocopit,
para determinar si ellos acordaron una maniobra para subir las cuotas. En los primeros 4 meses del año, los aumentos acumulan un alza del 160%. 160% en este cuatrimestre. El ministro Luis Caputo había dicho que se les había ido la mano. Mirá que para que Caputo diga buen día chicos, bienvenidos. Se le fue la mano, dijo Caputo. Mirá que Para que Caputo se asombre, que diga que se le fue la mano. Un funcionario del gobierno nacional. Velociraptor sería Velocopit para las cuentas, ¿no? Sí. Bueno, sí, y esto lo charlás con gente que tiene acceso a obras sociales, a privadas, ¿no? ¿Cómo se ha ido? Es increíble. Pero Copit, referenciemos que es el CEO, el principal dueño de Swiss Medical Argentina. Exactamente. Claro. Se le fue la mano, dijo Caputo. Pobre. Dijo que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. ¡Hola! Mira quién habla. ¡Hola, Caputo! El muerto se asusta del negociado. Sí, sí. Le sigan con Bueno, en delay casa algunas cosas. pagamos el pack familiar. Sí. Voy a pagar mujer de OSDE, por ejemplo, que estaban 67.000 pesos hasta hace 2 meses. Sí. Después se fue 84 Sí. y este mes llegó casi 180.000. Sí. Tuvimos que dar de baja una parte, obviamente, me di de baja yo. Así que- Pero se fue. Te quedaste afuera. Me quedé Estás afuera out. del plan familiar, sí. Claro. 180.000 pesos llegó. Seamos el otro. Fori, seamos Fori de... Seamos Fori. En cuestión de 2 meses pasó de 67 a 180. Fue una cuestión de descarte porque fue el único que no se enfermó en su casa, entonces dijeron, ¿quién es Claro, que yo el decía, más sano? estaba pagando el plan familiar, yo no me enfermo nunca, ¿para qué voy a pagar 180.000 pesos? Ni a claro. palo. No, es una locura. Claro, Sí, lo que está pasa como que- uno que yo conozco que dijo, bueno, no me importan las obras sociales. Es un gasto, dijo el titular de PAMI acá en Santa Cruz. No, eso dijo quién es Jairo. Acá estuvo fuera de contexto, dijo que él nunca tuvo obra social porque es un gasto. Es un gasto. Es un gasto al pedo, Y el entonces. titular de PAMI. La canta mal, Jairo, ¿eh? Eso pasa porque pones referentes políticos, pibes sin ningún tipo de experiencia, capaz que sin necesidades, que vienen de otro rubro, que tienen al Estado como opositor, básicamente es eso, y que porque son ¿Por qué punteros no? políticos y se referencian como tales, en este caso de La Libertad Avanza, los eligen para que presida o para que dirija las riendas del PAMI en la provincia Pero es de una Santa Cruz. obra social el PAMI, o sea, Claro. que el que está manejándola lo entiende de tal manera. Ujú. El afiliado no me imagino cómo se le habrán puesto los pelos, de qué Claro. color. Claro, que se lo explica a mi vieja, ponerle que tiene 70 años, que está afiliada al PAMI y que necesita el PAMI básicamente para vivir. ¿eh? Que se lo explique esto a mi vieja, que no es necesario tener una obra social. Me hace acordar a lo que nosotros criticábamos en su momento cuando designaban a jóvenes funcionarios de la cámpora al frente de ciertos organismos, Sí. ¿no? Que no tenían ningún tipo de empatía con la función y la responsabilidad que le conferían. Claro. Ningún estudio tampoco, digamos. Ujú. Lo de la cámpora era militar y entrar en base a eso, digamos. Incluso superando a gente muy capacitada, Claro. estudiosa del Exactamente. tema. En este caso, Pasando lo por mismo. encima de la carrera de los propios organismos. Y no solamente eso, porque en tal caso uno con mucha predisposición a aprender y demás puede salir adelante, ¿no? En esos lugares. Pero cuando pasás por encima de alguien que de carrera y además después lo desmereces, lo tratás como ha pasado históricamente, después los trabajadores de los propios organismos se te ponen en contra y es lo que viene pasando hace muchos años. Antes Cámpora, ahora con estos muchachos y en definitiva el que tiene que ser alcanzado por esas políticas públicas no termina siendo beneficiado, ¿no? El tema de la obra social, como aumentó, es increíble. Y la mayoría de la gente, a ver, se coincide en esto. Eran gastos, los mismos gastos de siempre. Porque O sea, no- el mismo plan el de mismo siempre. plan, el mismo 210, ponerle de siempre, que ahora está prácticamente impagable y es lo más sensible. A ver, con un 210, ponerle cubrir las terapias de tus hijos, que hace fono, que hace psicopedagogía, que hace terapia ocupacional y que lo pudiste cubrir siempre, en toda la vida. Y ahora se complica. Y así estos aumentos, pero Fernando, te quedas corto.
te quedas corto. Bueno, Una persona, es el caso claro, de ellos, ¿no? Con claro, este una plan. persona mayor, ponele de la edad nuestra, con su hija adolescente, 280 Claro, mil pesos. porque el tema es que cuanto más avanzada la edad, más te cobra. Claro, más mucho claro. más te cobra. Ya después de Claro. los 50, yo creo que es carísimo. Las prepagas son carísimas si es que te aceptan en algunos casos. Claro, sí, bueno, uno en charlas así con amigos nos contaba, el otro día estuvimos en el cumpleaños de una Claro, amiga, y es la charla, sí, sí. claro, de una amiga y una de las chicas que estaba hablando con nosotros así en la mesa, que vas hablando de una cosa, de otro tema, salió la cuestión de las prepagas. Y si bien está en una buena posición económica y ella por su situación le paga a sus hijos, o sea, tiene a su esposo, a su hijo, pero tiene hijos más grandes, entonces también ella se hace cargo de la obra social de sus hijos más grandes y de sus nietitos recién nacidos. Lo que tapa. Nos decía que de algo así como 180, 200 mil pesos que pagaba mensual por un plan X, ahora, pero en cuestión de 3 meses, Sí, 2 meses, dos y meses, medio, sí. 2 meses barra 3, está pagando 1.400.000. 1.400.000 Ahora, pesos, le vino ahora. No, y imposible. como conclusión esto que decíamos, porque habían varios testimonios también al respecto, que antes lo pagabas holgadamente, o sea, Tenías un margen. no era un esfuerzo pagarlo. Ujú. El mismo, claro, y acá está la aplicación. Si lo aumentas un 160% en 4 meses, sí. Velocopit, que lo citaba usted recién, dice que no es aumento, que es actualización. Claro. Recordemos que hace un mes, Velocopit dijo que las prepagas son digamos, un servicio premium, que no es para toda la población. El problema es que también entender que muchas personas que antes se atendían por la caja o que iban al hospital sin ningún tipo de problema, visto los problemas que ha tenido la salud pública, tuvieron que optar por eso, por ese tipo de servicios, no les quedó otra. Sí, 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 sí. El problema, me parece, acá también lo tiene sobre todo el gobierno nacional, más allá de que obviamente se refleja en el bolsillo de la gente, porque el presidente lo acusó de garca a este hombre. Y verdaderamente, más allá de los pareceres, incluso podríamos estar de acuerdo, no son términos en los que un presidente debe expresarse, sobre todo cuando vos tenés que ir a por esos intereses y tratar de torcerlos, sentarte en una mesa con Velocopit y decir, bueno, Velocopit, ¿de qué manera podemos encauzar esta situación para que no le sigan rompiendo la cabeza a la gente? No, vos me dijiste garca, no hay manera. Claro. Y ahí está el problema, me parece. Claro. Bueno, gracias a la Totalmente. gente que se comunica, nos dice Hildo que bueno, también paga una prepaga por su hija y esto, ¿no? Que aumenta todos los meses Sí, y por una sola persona, que no es de las prepagas que veníamos hablando, es otra, nos decía que casi son 70.000 pesos de manera mensual. No, y todos y es los muy- meses sí, hay sí. una actualización. En este caso es por Sancor, ¿no? Claro. Que no es de las más onerosas, no, No, es de las más caras. Es de ¿eh? las más baratas. Sí, sí, Exactamente. sí, 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 sí. Bueno, y esta situación. Y lo que estaba buscando en la información es que se dice que ahora viene un nuevo aumento de las prepagas en el mes de Sí. mayo. Ujú. Mayo Sí. vuelve a aumentar. Ese es el tema. Sí, Tal creo cual. con 12 o por ahí. Exactamente. Tal cual, tal Así es. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes antes de cerrar y de despedirnos hasta mañana. Gracias a nuestros auspiciantes, Andina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Andina Hermanos SRL. Y en el Calafate, Cabañas del Titán, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva.
Y la otra opción, la otra variante es el Hostel Titán, que es único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lado argentino y es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día mientras te comes un asadito en el quincho o mientras compartís el desayuno o el almuerzo en la terraza del hostel. También tenés el gimnasio para mantener tu rutina de entrenamiento diario. Exigencia exclusiva de Nica. Yo voy al hostel, dice, pero si tiene gimnasio, si no, no voy. Y para dormir puedes elegir entre una de las habitaciones matrimoniales y sin optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Bueno, gracias, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Nos estamos despidiendo, pero hoy decíamos, esto parecía un presagio, que mañana cargada de información dura, información complicada. Y antes de despedirnos, vamos a compartir esto de último momento. Reiteramos, información de último momento, que mientras vos estabas leyendo los agradecimientos a nuestros auspiciantes, agradecemos mucho que nuestros colegas, Alejo Maimo nos comparte esta información. Está publicado en el Facebook de Canal 2 de Caleta Olivia y ya lo está replicando Juli en nuestra transmisión por streaming. Noticia urgente. Este miércoles, o sea, hoy, cerca de las 0 horas, con los primeros segundos de este día, un delincuente efectuó 6 disparos de arma de fuego contra la camioneta marca Volkswagen Amarok color negra del intendente de Caleta Olivia, que se encontraba estacionada en la vereda de su vivienda, ubicada al lado de la cancha de Estrella Norte. Personal policial se hizo presente en el lugar y tras las investigaciones realizaron ya un allanamiento cerca de las 5 de la mañana de hoy, donde lograron detener a un sospechoso. Se habla de un joven sospechoso, es la información que estamos compartiendo y que nos llega de último momento desde la localidad de Caleta Olivia. Es gravísimo esto que estamos viendo a través del streaming, que seguramente en algunos minutos va a estar publicado en el diario nuevodia.com.ar. La foto que ilustra esta noticia que nos está anticipando Cari, se ve el lateral izquierdo en la puerta del conductor. En la puerta del conductor yo veo 4 disparos. Uno en parte del guardabarro izquierdo delantero, otro ahí en el zócalo entre las puertas, uno en la puerta trasera izquierda y otro directamente en la ventanilla del conductor. En la ventanilla del conductor. Yo al menos veo 4 pero son 6 disparos. según la crónica que publica Canal 2 de Caleta Videocable, y que van a ampliar esta información nuestros compañeros, así que quédense aquí en Nuevo Día con Arriba el Día, que ya comienza. Bien, es la camioneta del intendente Pablo Carrizo, claro, de Caleta Olivia. Bien, y por el agujero que deja en la chapa se ve que era de un calibre grueso, importante, ¿no? Importante, sí. Bueno, hay un detenido entonces. Hay un detenido. Así dice la información que publican nuestros colegas del Canal 2, de allí de la localidad del Gorosito. Es más, me parece que hay otro agujero de proyectil en la otra ventanilla, si no me percato bien, Julián, vos que estás ahí con la imagen. ¿No? Ay, yo veo 4. O en el parante. En el parante se ve uno, sí. No, en el parante la ventanilla del conductor. Sí, en el parante, sí. En el vidrio, acá hay 3 y acá hay otro, 4. Sí, 4, sí. Están todos estos que yo veo en la zona del conductor. Del conductor, ¿no? Del lado izquierdo. Es gravísimo. Muy grave. Gravísimo, porque también implica una cuestión detrás, qué puede haber detrás de esto, y también la cuestión de inseguridad que vive, no escapa nadie en la ciudad de Caleta Olivia. No, hace bastante tiempo hay muchos hechos de inseguridad graves en la ciudad de Gorosito, que por primera vez han llegado a este extremo
digamos, en principio eran entre grupos antagónicos o sectores vinculados a la venta o mercadeo de estupefacientes, disputas gremiales y ahora al sector político. Claro. Sí, sí. Y acá, bueno, acá hay otros 2 disparos también en otra foto que se ve que no son estos 4 que podemos ver en una sola toma. Bueno, Bien. todos los detalles aquí en Arriba el Día, quédense en Radio Nuevo Día, nosotros nos vamos, quedan en compañía de nuestros compañeros con toda la ampliación de este y de otros temas. Le dejamos la posta y quedan en buenas manos. Gracias, chicos, gracias, comandante, gracias, Juli, Fer, Nica, Cari, seguimos tus transmisiones en el Face. Nosotros mañana 8 de la mañana. No, 8:30, No, 8 o'clock. Aquí estaremos. No, fue un error mío, comandante, no te ilusiones, Mirá que literal. es más rápido que... Sí. Nosotros venimos más temprano que vos, así que no te metas con el comandante. Chao, gente, gracias, hasta mañana. Gracias. Chao. Chao, chao. Thank you.